Hola, ¿qué tal? Soy Oliver Blanco, un escritor junior de Venezuela, donde vengo a dar una charla corta pero con varios temas, y que es posible gracias a Catarsis que brinda el espacio para hacer esto. 3, 2, 1. Mi duda acerca de quién era yo y qué quería ser empezó porque no pude estudiar aviación comercial, por ser una carrera carísima. Y bueno, era como que no vi otra cosa para mí, otra pasión. Y fue una duda que duró años, más que todo por mi entorno, la secundaria, al vivir en un pueblo súper pequeño, una familia con carreras comunes. Era como que el mundo quería impulsarme a lugares donde no me sentiría feliz. Y hay veces que la única perspectiva que tenía sobre mí era de terceros. Entonces, es como que desde que vamos creciendo, escuchamos voces que no son nuestras. Es decir, padres, profesores, mentores, algo, etc. Y eso, digamos, afecta nuestra perspectiva personal, el cómo nos identificamos a nosotros mismos. Y creo que es algo grave y frustrante, pero el cuerpo activa como mecanismo de defensa, de supervivencia, y esa es la intuición. Y la intuición es una pequeña voz, pero diferente a la conciencia, porque la conciencia te grita, esto es lo que deberías de hacer, mientras que la intuición te dice, esto es lo que podrías de hacer. Ese simple hecho, esa pequeña voz, pero compleja, me ayuda a dar los primeros pasos a explorar lugares donde sentirme feliz y estable. Es difícil escuchar esa voz, y quizás doloroso, pero es cuestión de examinarla y retarla para que puedas crear un mundo que dure toda tu vida. Tenía la obsesión de hacer todo perfecto y súper bien cuando apenas estaba empezando. Y es un poco la maravilla de ser principiante, el hacer cosas malas. Es lo que te permite dar paso a la práctica, donde es la forma donde realmente aprendes y mejoras. Y llega un punto en el que dices, esto que hice está bien, pero le falta. A partir de ahí, de llegar a esa conciencia de que harás porquería en un principio, aprendes mucho más rápido y tienes una fluidez, digamos. Siendo principiantes, tendemos a ser una esponja que consume sin parar. El internet es maravilloso para esto, pero también tiene cosas malísimas, porque es muy fácil buscar en Google cómo puedo escribir, hacer clic en el primer enlace y meterte de lleno sin pensar si la información es buena. Esto me pasó a mí un montón de veces y realmente fue como un bloqueo mental completo. Y es complicado y depende mucho de tu propia intuición, pero en mi caso aprendí mucho tiempo después de cómo filtrar, en cómo confiar en un material. Y me hago preguntas como, ¿encaja esto con lo que quiero hacer? Tengo dudas respecto a la validez del mismo. Además de ir en busca de más materiales, de más fuentes para no quedarme en una o dos fuentes. Y este proceso es durísimo porque genera dudas respecto a sus capacidades y llegas al punto de denigrar de ti mismo, como decirte cosas como no soy bueno. Entonces tu cerebro lo toma como una afirmación de verdad y se genera una bola gigante que puede llegar a la renuncia de lo que haces, porque esas palabras, aunque simples, hacen mucho daño y sobre todo cuando estás empezando. Pero en cambio decir soy bueno en esto funciona como un estímulo positivo para continuar aprendiendo, para seguir avanzando. Y es difícil, sé que es difícil decirlo, y si suena falso, es cuestión de agarrar una página o lo que sea, de escribir punto por punto tus aspectos fuertes y débiles acerca de ti y de lo que haces para ir mejorando, ir analizando qué mejorar, qué reparar para eliminar ese pensamiento negativo de denigración. Porque es simplemente ser amable contigo mismo. Ser amable en un proceso difícil, con retos y límites al cual te enfrentas. Lo que puedo decir es que literalmente aprendí a aprender a ser amable conmigo mismo, escuchar y continuar practicando. Y son elementos esenciales para formar mis bases en mi camino. Porque sin eso nunca hubiera hecho proyectos con amigos. Me hubiera ido a escribir artículos horribles, pero que también me llevaron a primera página.
y después a seguir escribiendo hasta mi primer guión y después a los videojuegos. Entonces es como un cambio fascinante de años, pero es algo que te cambia la vida, digamos. El dar los pasos a aprender. Mi portfolio mejoró en base a feedback y correcciones por parte de otros escritores. Lo que más aprendes es el formato y que se trata de calidad en vez de cantidad. En mi antiguo portfolio mis trabajos estaban en Pekín, estaban abajo, digamos, en términos de formato. Y esto lo que genera es un peso en el proceso de las personas que lo lean, y sobre todo cuando estás aplicando. Pero en cambio, un portfolio donde los materiales estén al tope, a primera vista, es como que genera una sensación de fluidez, digamos. También es cuestión de dar información respecto a esos trabajos que haces, es decir, dando una serie de puntos explicando qué hiciste y cómo lo hiciste en ese proyecto. Y es algo útil para aquellos que lo lean, porque da un contexto acerca de quién eres y qué haces. Sobre todo, secciones como acerca de mí, un blog, agrega más contexto a este tema. Hace poco contacté por Twitter y después por email a un junior que empezó en Crytek y fue súper rápido, amable. Y cada vez que hago networking quedo fascinado por lo abierta y accesible que es la industria respecto a este tema. Claro, muchos le tienen miedo a esto por timidez o miedo, y es entendible. Y yo en principio sentía, digamos, lo mismo, pero es cuestión de estar organizado antes de intentar tener una conversación. Y como hace poco me dio un consejo mi mentora, que conocí por networking, por cierto, es el tema de ponerse metas para hablar. Una serie de puntos explicando qué quieres para esa conversación. Es decir, quiero conversar para entender mejor la industria, para entender mejor mi área, para entender cómo mi área trabaja en equipo. Y aquí hay un largo etcétera de preguntas que puedes hacer. Y realmente es como tener una conversación con un amigo o un padre al cual le tienes que hacer una presentación en LinkedIn. Pero siempre partiendo de la base del respeto, explicando quién eres, qué quieres, tus retos y límites, y quizás estos no te respondan, no tengan tiempo, y es completamente entendible y justo, vaya. Y es lo peor que podría pasar en principio. Lo más complicado del feedback es diferenciar en lo bueno y en lo malo. Pero hay dos filtros súper obvios, diría yo, o principales. El primero sería un momento en el cual te invitan a X lugar, te sirven comida y cuando la pruebas piensas mentalmente, esto es horrible. Pero en lugar de eso sonríes y dices, está bien. Y claro, estás siendo poco sincero. Y muchas veces este comportamiento es ciertamente malo, sobre todo en networking y mentoría. Entonces siempre intento aclarar ese tema. El de, por favor, persona X, sé sincero al decirme lo que está bien y lo que está mal, porque te ayuda un montón la honestidad. Y es algo ciertamente importante también que apoya mucho a tu progreso, el tener una comunicación honesta. Y también hay otro problema en ese está bien, esas dos palabras, y es lo poco explicativo que son. Porque de nada te sirve que el feedback consiste en decirte está bien o está mal y cierras llamada. Y es cuestión de preguntar específicamente a persona X. ¿Podrías explicarme punto por punto lo que está bien de este proyecto o material? Y seguro te describe, hey, está bien por esto, por esto, por esto. Aunque hay un detalle en este punto, pero puedes arreglarlo de esa manera. Y ahí ves cómo puedes aprender. Ahí puedes ser como que puedes sacar algo de ahí. Un consejo que me dio un escritor es que las empresas buscan más que sepas colaborar que tus meras habilidades para escribir. Porque los videojuegos, al contrario de escribir para una película, requiere una colaboración en equipo. Comunicación directa y profunda es una de las cosas que me enseñó mi primer trabajo en 2020 y que fue el cine, digamos, a mí un poco en contraste aquí. Y fue el hecho de que no se trata simplemente de escribir 20 páginas, dibujar 4 escenas y después subirlo al Drive con una notita para el equipo y para adelante. Al contrario, la colaboración es algo sumamente importante en esa industria y algo que se aprecia sobre todo en los juniors. Y es cuestión de que todos los proyectos
siendo junior nazcan desde la colaboración en equipo, porque es algo que se aprecia nuevamente un montón en esa industria y es como se crean los videojuegos, digamos, en ese término. Muchas veces no recibimos entrevistas, a pesar de estar aplicando desde un buen tiempo, y a partir de ahí es importante el preguntarse el porqué de eso, por qué no recibo entrevistas, y efectivamente solucionarlo, ya sea buscando feedback en la misma aplicación y quizás esos le den una respuesta tipo: tu trabajo no es lo que buscamos, o no es lo que queremos, o no es bueno, o etcétera, etcétera, etcétera. Y si es algo que puedas mejorar, entonces frena el carro y soluciona antes de continuar. Es importante lo de ser organizado a la hora de buscar oportunidades. Por ejemplo, mi mentor me ayudó a meterme en el mindset o disciplina de crear una lista de fuentes sobre plataformas y tratar de preservar al menos 1 hora o 30 minutos en el calendario cada día para dedicarme exclusivamente a buscar trabajos, oportunidades. Esto es más que todo porque es súper fácil perderte cosas o oportunidades por simplemente no buscar. Es una rutina fácil de conseguir porque es ligera, pero también es jodida y desmotivadora por el simple hecho de que, por ejemplo, no ves puestos para juniors porque la industria es muy mala para esto. Y ahí es donde entra la disciplina para resistir ese golpe, ese puñetazo, digamos. Agregando algo extra, un consejo es el que al momento de aplicar, primero dedícate un tiempo a leer e investigar esa empresa y ese puesto de trabajo para adaptar tu aplicación y específicamente tu carta a esos 2 elementos para que no sea simplemente una plantilla y además demostrar que estás ahí para aprender y colaborar siendo junior. Es extremadamente fácil perderse en la misma laguna del principio, el volver a perder el camino. A mí me ha pasado muchas veces y me ha llevado a pensar en dejar la industria, sobre todo cuando ese pensamiento de fracaso y perder todo lo que he construido y no saber qué hacer es un tema complicado, pero cuando vuelvo a esos momentos intento pensar en 3 cosas. La primera es que tú como persona tienes algo que ofrecer, una baraja única de habilidades, proyectos y experiencia que pueden darte oportunidades en una aplicación donde apliquen 1000 personas. Es como que eres único como persona, tienes algo que ofrecer. La segunda cosa es abrir una página y empezar a escribir. Si no disfruto el proceso y no más ilusión, potencialmente es que significa que no tengo más energía y por ende tengo que parar para no forzar la máquina. Y si está más que bien hacer esto, es algo importante el parar a descansar. Y afortunadamente aún me queda energía para seguir continuando. Y ya han sido más de 6 años. Se siente como si tuviera 60 años, pero aún me queda para continuar, digamos. No me queda mucho camino. Entonces, si estás iniciando este viaje, o estás empezando, digamos, quiero que te pares un momento y hagas algo pequeño en tu habitación, en tu área, en lo que sea. Y piensa si es algo que quieres hacer o no es para ti. Está bien, pero si decides continuar, te vas a enfrentar a un montón de retos, límites, fracasos, dudas, desconfianza y un largo etcétera de momentos, situaciones y emociones. Pero lo importante es que hayas decidido algo que te guste, que estés haciendo algo por lo cual te haga feliz. Muchísimas gracias a Gatexis nuevamente por su espacio y amabilidad. Y además dejar unos recursos aquí abajo que sirvan de ayuda, son súper útiles. Y bueno, nos vemos.